¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Todo CCF. Por aquí vamos a estar durante los próximos 30 minutos para contaros la última hora del Córdoba Club de Fútbol, una última hora que pasa indudablemente por el compromiso que enfrentaron ayer los chicos de Germán Crespo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, en el Alfredo Di Stéfano de Madrid, donde se midieron a los chicos del Real Madrid Castilla. Empate a 1, no pudieron ganar los cordobesistas, y eso que empezaron la jornada con 0-1, con un golazo de Antonio Casas, que luego veremos, luego nos recrearemos en él, pero en la segunda mitad el Córdoba se vio superado por el ímpetu del Castilla, por el buen hacer del filial madridista dirigido por Raúl González Blanco, y terminó prácticamente pidiendo casi la hora. En Valdebebas, en el Di Stéfano, recibió el empate por mediación de Dotor. Sin embargo, al Córdoba el punto le vale para continuar en zona de playoff, tiene 16 puntos, luego veremos también la clasificación, la repasaremos porque el Linares y el Racing de Ferrol están imparables en la primera posición, tienen 19, el Córdoba está a 3 puntos de esa primera plaza y tiene que recibir aquí el sábado a las 5 al Algeciras en el Estadio del Arcángel, así que de todo eso hablaremos durante el programa de hoy, como también vamos a hablar de la victoria del Córdoba B en Coria, 1-2, victoria importantísima con un gol en el añadido para los de Diego Caro, que van a jugar también en casa un auténtico partidazo el próximo domingo en el Arcángel a las 12 frente al Sevilla C, lo que va a ser lo mismo, cuarto contra tercero, está a 2 puntitos tan solo el equipo de Diego Caro de la primera posición. En fin, y también luego comentaremos brevemente la última hora del Córdoba femenino y del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que vuelven a la competición, vuelven al ruedo este mismo fin de semana, el viernes lo hará el Córdoba Patrimonio de la Humanidad en Mallorca para medirse a Palma Futsal a partir de las 8, y el sábado a las 12 de la mañana lo hará el Córdoba femenino en la Ciudad Deportiva para enfrentarse al Fundación Albacete. Así que, como han visto, un fin de semana cargadito de deporte y cargadito de Córdoba, el que nos va a entrar esta semana, el viernes fútbol sala, sábado femenino y primer equipo, y el domingo el filial. Pero todo eso lo iremos desgranando durante la semana. Lo que nos toca ahora es desgranar, desmembrar lo que ocurrió ayer en Madrid, la victoria momentánea, iba a decir, del Córdoba, que al final se quedó en empate, porque era un partido marcado en rojo en el calendario, después del tropiezo frente al San Sebastián de los Reyes, y el Córdoba no tenía ante sí la mejor salida para intentar arreglar un poco el desaguisado que se produjo hace apenas 7 días en el Arcángel. Nadie esperaba perder ese partido. No obstante, el Córdoba arrancó bien en la primera mitad, el ímpetu del Castilla también le hacía daño al equipo de Germán Crespo, pero poco a poco el Córdoba se fue haciendo con el control del partido. Tuvo esta ocasión por mediación de Javi Flores, que era el preludio de lo que iba a hacer luego Antonio Casas, pero mejorado. Ese auténtico golazo de Antonio Casas, uno de los mejores de la temporada. Decíamos la semana pasada que había anotado uno ahí en el Algeciras que podía ser uno de los mejores de la temporada. Bueno, pues yo creo que semana a semana vamos a ir diciendo lo contrario, porque esto es un auténtico golazo de Antonio Casas, sin dejarla caer, cogiéndola ahí de empeine exterior, 3 dedos, cómo le hace la comba de fuera hacia adentro, imposible para el guardameta del Real Madrid Castilla. Un auténtico golazo de Antonio Casas, que ponía por delante al conjunto blanquiverde, ayer acompañado por un millar aproximadamente de fieles en las gradas del Di Stéfano, pese a que tuvieron 250 entradas disponibles por parte del Real Madrid Castilla. Al final hubo un éxodo masivo de jugadores, o mejor dicho, de aficionados del Córdoba en Madrid, en Valdebebas, para ver a su equipo al final puntuar en el Di Stéfano. Ahí estuvo Carlos Marín, que por cierto va a ser protagonista esta noche en Zona Deporte. Nos va a acompañar el portero del Córdoba, que en la segunda mitad salvó a su equipo de un mal mayor. Aquí estamos viendo ya que en la segunda mitad, sobre todo con la posición de Vinicius Tobías, ahí lo hemos visto haciendo el centro mucho más arriba, complicándole mucho más la existencia a la defensa del Córdoba. Iba a sufrir un poquito el Córdoba, pero tuvo aquí en las botas de Casas el 0-2, primero en la de Casas y luego en la de Simo, que ahí no se atreve a tirar con la izquierda, luego se enroca un poquito y termina fallando cuando tenía, si nos fijamos aquí en la repetición, tenía solito a Alex Bernal en el punto de penalti, incluso Antonio Casas, que quizá sí que era una opción algo peor, pero sí que estaba completamente solo Alex Bernal. Y este es el gol de Dotor, el tanto del empate del Real Madrid Castilla, lo decíamos durante la semana, gran llegador Dotor, muchos goles ha hecho esta temporada en este tipo de acciones, llegando desde segunda línea, desde atrás. Bueno, pues a balón parado empataba el Castilla, y esto es la acción posterior a la que hemos visto antes de la ocasión marrada por el Córdoba. Se originó el córner y anotó el Real Madrid Castilla el tanto del empate. Desde ese gol y hasta el final
lo buscó el Castilla. El Córdoba no tuvo ya opciones, estuvo sometido por el filial blanco y al final estuvo a punto de incluso llevarse. El Real Madrid que hacía los 3 puntos, protestaban ahí muchísimo los jugadores del Real Madrid que no dejara sacar un córner ya con el tiempo totalmente cumplido. Poco había que protestar ahí por parte de los jugadores del Castilla. Lo que es cierto es que además una de esas protestas trajo consigo la expulsión por doble amarilla de Dotor, que al final entre la amarilla y lo que le dijo al árbitro, según el árbitro escribió en el acta, pues yo creo que se va a perder un par de semanitas o 3 de fútbol, Carlos Dotor. Bueno, pues eso ocurrió en Valdebebas, en el estadio Alfredo Di Stéfano, y evidentemente después charlaron los protagonistas. Habló Germán Crespo haciendo su valoración de lo que era un buen punto, también entendía el técnico granadino ayer en el partido frente al Castilla. Buenas tardes. Bueno, partido el que esperábamos, ¿no? Un partido de vuelta, de mucho ritmo y bueno, y como tú bien dices, en la segunda parte teníamos que jugar un poco con el resultado. Sabíamos que estando con las líneas juntas, sobre todo porque enfrente teníamos un equipo muy vertical, un equipo donde cuando el partido es de ida y vuelta le gusta, y bueno, eso era lo que intentábamos evitar nosotros. Luego sabíamos que podíamos tener alguna contra para matar el partido, la hemos tenido muy clara con la de casa, que ahí se hubiese terminado el partido, y luego con un rival como el que tenemos enfrente es normal que en algunos minutos suframos. Bueno, pues consciente de la dificultad Germán Crespo, al final contento por haber sacado un punto, aunque hay que hacerlo bueno el sábado venciendo al Algeciras. Ya decíamos que no llegaba el Córdoba quizá en la mejor condición después de haber perdido por 0-1 frente al Sanse. No es que saltasen alarmas, ni mucho menos, pero sí que es verdad que poca gente se esperaba, ¿no?, ese tropiezo en el Arcángel después de cómo había empezado el Córdoba a la Liga, y ese encuentro ahí ante el filial madridista pues quizá no era el más idóneo para intentar recuperarse de un varapalo, pero el Córdoba logró sacar un punto, insisto, haciendo una mejor primera que segunda mitad. Es verdad que en la segunda sí que el Castilla le complicó bastante más al Córdoba, pero en la primera tuvo opción incluso de haberse marchado con algo más de ventaja, y en la segunda incluso, antes de que el partido cambiase radicalmente, pudo hacer el 0-2 y haber finiquitado el duelo frente al Castilla. El gol, precisamente lo hemos visto antes, el gol de Dotor, llegaba a balón parado, una suerte que el Córdoba había trabajado bien tanto a nivel ofensivo como defensivo. De los 4 goles que ha recibido el Córdoba, es cierto que 2 han sido a balón parado, uno en la primera jornada frente a Unionistas y el otro lo recibió ayer frente al Real Madrid Castilla. Le preguntaban si quizá lo que más le podía haber enfadado ayer a Germán Crespo era la defensa de esas acciones a balón parado, donde el Córdoba se estaba mostrando tan fiable las últimas semanas o desde el inicio de Liga. Esto es lo que decía Germán Crespo. Sí, pero que enfrente tenemos un rival con unos jugadores de calidad individual de primera división, con muy buenos lanzadores tanto de nacional, balón parado, de córner como de falta, y muy buenos rematadores, ¿no? Ellos ya esta temporada han hecho varios goles en nacional, balón parado. Sabíamos que ahí podíamos sufrir por la altura que tiene el equipo rival y sobre todo por la ejecución de esa falta, y bueno, no ha llegado el gol, pero ya digo, contento con el trabajo del equipo. Vuelvo a repetir, creo que esa jugada de Antonio Casa hubiese sido clave, ahí se hubiese acabado el partido. Mientras está el partido abierto y tiene enfrente un rival con la calidad como el que hoy teníamos, pues está dispuesto a empatarlo, incluso en alguna ocasión a perderlo, pero ya digo, yo creo que por ocasiones además creo que el resultado ha sido justo. Pues eso, más ponderando el técnico del Córdoba el acierto del Real Madrid Castilla en ese tipo de acciones, más que lamentándose de la defensa de su equipo. Un Córdoba que volvía ayer, insistimos un poco en esta idea, volvía al ruedo en un escenario que no era nada sencillo, el de Valdebebas, con la necesidad de reencontrarse con los puntos en la prueba, una de las pruebas más exigentes que va a tener en el calendario durante el próximo mes. Hay que recordar que tiene que recibir en el Arcángel el sábado al Algeciras, pero es que después cerrará el mes de octubre, bueno, no cerrará el mes de octubre, sino que la última visita del mes de octubre será en Ferrol. Ojo a ese partido también, porque de continuar así la cosa me tendría que visitar al líder o a uno de los 3 primeros clasificados, con lo cual va a ser un mes de octubre bastante exigente también para el Córdoba,
Y decíamos que ayer incluso, después de que se le habían hecho bastantes críticas por el cambio de sistema y por las rotaciones masivas, pues ayer Germán Crespo volvió a plantear un 11 más o menos reconocible con respecto al inicio de la temporada, por lo menos en cuanto al esquema. Sí es verdad que hubo muchos cambios, porque volvió a entrar Carracedo, entró José Ruiz en el lateral derecho, con Jorge Moreno y Gudel como pareja de centrales. Bueno, pues volvió Javi Flores al pivote con Diarra, Simo a la banda izquierda, Carracedo a la derecha, que fue el cambio, Quique Márquez de enganche y arriba Antonio Casas en lugar de Sergio Benítez. Es decir, que también hubo muchos cambios, pero fue un bloque quizá más equilibrado de lo que pareció el equipo frente al San Sebastián de los Reyes. Por eso era importante volver a reencontrarse con sensaciones y volver a sumar y no encontrarse con 2 derrotas seguidas debido al partido, que era complicado frente al Castilla, y el que viene el sábado. Ojo al Algeciras, que también tiene un proyecto para estar en esa parte media alta de la tabla y va a ser un rival difícil para el Córdoba Club de Fútbol. Esto decía Germán Crespo cuando le valoraban la importancia de sumar después del tropiezo en casa. Sí, lo habíamos comentado, ¿no? Al final venimos de una temporada, de la temporada pasada que éramos capaces, o solo perdimos un partido y a la semana siguiente, tanto el partido que perdimos de Copa con el Sevilla como el partido de Liga, en la jornada siguiente sacamos buenos resultados, ¿no? Hoy lo habíamos comentado que para olvidar lo antes posible esa derrota del otro día, intentar sacar un buen resultado. Creo que este resultado nos va a dar anímicamente mucho y bueno, ahora cuando lo tenemos que hacer bueno este empate, consiguiendo otra vez los 3 puntos en casa que hay hasta ahora, hasta la semana pasada hemos estado muy fuertes y esa es la idea, ¿no? De volver a sumar de 3 en 3. Y ya para cerrar con el técnico del Córdoba, vamos a hablar también del ambiente del vestuario, porque por eso le preguntaron, en este caso compañeros desde Madrid, le preguntaron por el ambiente que se respira en el vestuario del Córdoba a Germán Crespo, porque el Córdoba al final, para lo bueno y para lo malo, siempre genera mucha opinión y mucha expectativa alrededor del mismo. Habiendo perdido el partido frente al Sanse, ya aparecieron las primeras críticas, después de que el arranque del equipo había sido espectacular, poca pega se le podía poner al Córdoba, perdió un partido y hubo algo de ruido alrededor. Bueno, pues el empate, fuera de lo que es Córdoba, también se podía ver como lo que realmente es, datos en mano, 2 semanas seguidas sin conocer la victoria, y eso en un equipo como el Córdoba pues siempre genera sorpresa en los rivales. Le preguntaban por el ambiente en el vestuario después de llevar apenas 2 jornadas sin ganar, y esto es lo que decía Germán Crespo al hilo de eso. Sí, vaya, el equipo está bien, ¿no? Porque sobre todo, como tú bien comentas, por las sensaciones, solo se ha sumado un punto, pero las sensaciones tanto en un partido como en otro han sido muy buenas. El domingo yo creo que de 10 partidos que juegue va a ganar 9. Tuvimos la mala suerte que en la última acción del partido se nos fueron 3 puntos, pero ya digo, creo que al final sabemos la categoría que estamos este año, un equipo recién ascendido, aunque somos un Córdoba y hemos confeccionado una plantilla muy buena, pero bueno, sabemos la categoría que estamos, sabemos que aquí cualquier rival te puede ganar un partido o te lo puede empatar, y bueno, tan solo son 2 partidos y ya digo, ahora nos vienen partidos complicados, pero ya digo que este equipo, si algo bueno tiene, y lo vimos la temporada pasada, que se reponía muy bien de la derrota, y creo que a partir de ahora pues intentaremos sumar de 3 en 3. Pues eso es lo que tiene, ser un grande de la categoría como es el Córdoba, que en el momento en el que hay 2 partidos en los que no ganas o que sumas 1 de 6, hay quien incluso pregunta cómo está el ambiente en el vestuario, aunque haya ganado los 5 primeros partidos. Parece que importa poco, porque al final el Córdoba está también obligado a ganar muchos partidos, o a ganarlos prácticamente todos, y es lo que tiene ser el grande de la categoría, o uno de los grandes de la categoría. Es buena señal esa exigencia también para el Córdoba, que tiene que recibir, insisto, el sábado al Algeciras. Ahí sí que tiene que volverse a encontrar con la victoria, porque como no gane, el ruido puede ser incluso mayor y sería mala señal para el Córdoba antes de visitar al Racing de Ferrol. Pero es que ayer, lo decíamos al principio, hay un nombre propio para lo bueno y para lo malo en la jornada de ayer frente al Castilla, que es el de Antonio Casas, porque de un lado hace un auténtico golazo y de otro tiene la opción de haber puesto el 0-2, que hubiera terminado con el partido, hubiera finiquitado esos 3 puntos, pero este es un auténtico golazo. Esta es la cruz, o sea, la cara, mejor dicho,
que es tanto el golazo de Antonio Casas. Lo había intentado antes Javi Flores, con un lanzamiento parecido, más cerca, más centradito, en la frontal del área al que respondió muy bien el portero del Castilla, pero esto es un auténtico golazo. Fijaos cómo la va a coger ahora, insisto, en peine 3 dedos. Esto es de los que ensayas y de los que te quedas a gusto, ¿eh? Cuando te sale el golazo que marca Antonio Casas, nada que decir, ¿eh? Ante eso. Bueno, pues un auténtico golazo. Estamos viendo golazos cada jornada, ¿eh? En la primera federación. Antonio Casas este año ya le hizo uno a Unionistas en la primera jornada, que dio la vuelta prácticamente al panorama deportivo español. Se acordarán seguro, con esa pisadita al central, luego la vaselina ante el portero. Y bueno, y hacía ese golazo, que vamos a ver aquí una vez más repetido. Cómo la engancha, es que es para no cansarse de verlo, ¿eh? El golazo que marca Antonio Casas, pero luego tiene esta, que es en la segunda mitad, la opción de haber puesto el 0-2, pero entre que el portero le tapa muy bien y luego Simo, que no termina de estar rápido, yo creo que ahí al final Simo casi que podía haber resuelto con pierna izquierda, y vemos la resolución de Antonio Casas, y aquí en esta opción, pues igual con pierna izquierda podía haber resuelto Simo, pero al final se embolica. La podía haber dado a Bernal, no lo hizo, y al final, bueno, pues la jugada a posteriori termina con esto, con un balón largo, un corte de Gudel que va al córner, y con el gol de Carlos Dotor, a balón parado, lo que es el fútbol, del 0-2 se pasó al empate a 1. Y como había sido protagonista de la jornada, había sido protagonista de la escena, también volvía a Valdebebas Antonio Casas, había sido canterano del Real Madrid, había jugado en el juvenil. Pues bueno, pues el departamento de prensa del Córdoba quiso charlar con Antonio Casas, y muy brevemente esto es lo que contaba el delantero de la Rambla al hilo de ese empate frente al Castilla. Bueno, pues creo que el partido está disputado, había ocasiones tanto para un lado como para el otro, y al final yo creo que tenemos que hacer bueno este punto la semana que viene contra el Algeciras en casa, dar las gracias a la afición, a los desplazados por el apoyo. Al final el jugar fuera de casa y que te animen como han animado en este caso, la verdad que es de agradecer, evidentemente. Y nada, como he dicho, al final fuera de casa es difícil ganar, este campo va a ser un campo complicado, pocos rivales ganarán aquí, y hacer bueno este punto la semana que viene. Casas, un golazo, pero una pena, ¿no?, esa jugada en la segunda parte que podría haber sentenciado el partido. Sí, es una pena, al final es una acción muy rápida en la que tienes poco tiempo para pensar, y el portero la verdad que ha estado acertado también, y una lástima. Antonio, ¿qué tal la vuelta a Valdebebas? Siempre es ilusionante volver a la que ha sido mi casa durante unos años, y bueno, el recibimiento ha sido bueno y la verdad que muy contento. Bueno, pues eso decía Antonio Casas después del empate frente al Castilla, un Castilla, por cierto, que había empezado ganando sus 3 primeros partidos, así que en casa, o sea que no era un rival sencillo. Resultados de la jornada, lo vamos viendo ahí en pantalla. El San Fernando le ganó 1-0 a la Balompédica Linense, el Sanse también hizo lo propio, 1-0 frente al Alcorcón. Ojo al Sanse, que parece que mete la directa después de ganar en el Arcángel, y el Alcorcón, que esa reacción que había empezado a asomar, pues se queda un poquito atrás. El Racing de Ferrol volvió a ganar 1-0 al Talavera, el Algeciras se empató a 1 frente a Unionistas, el Linares ganó otra vez y en los compases finales al Pontevedra, se mantiene segundo. El Badajoz, que estrenó técnico, Salmerón, pues ganó 2-1 al Ceuta, el Castilla 1, Córdoba 1, Celta B1, Mérida 2, ojo a esa victoria del Mérida, Rayo Majadahonda 0, Depor 0, ojo al Depor, y ojo también a Borja Jiménez, que podría estar viviendo sus últimas horas como técnico del Depor, y Cultural Leonesa 2, Fuenlabrada 0, ojo también a ese resultado del Fuenla. En la clasificación se traduce de esta manera: Racing de Ferrol líder con 19, con mejor diferencia de goles a favor y en contra que el Linares, que se mantiene segundo, pero también empatado con 19 puntos. Están a un nivel espectacular, ferrolanos y jiennenses. El Córdoba se mantiene en tercera posición con 16, a 3 puntitos. En la cuarta posición está el Sanse, quinto lugar para el Depor con 12, y ahí en sexto lugar, fuera del playoff, pero empatado con esos 12, está la Cultural Leonesa. Es decir, que el Córdoba le mete a la zona del playoff 4 puntos y está a 3 del liderato. Castilla, Alcorcón, Algeciras y San Fernando tienen 11, ojo que ahí se encuentra en esa zona el Algeciras, rival del Córdoba el sábado a las 5, el Fuenlabrada está en 11ª posición con 10, Mérida con 8, igual que el Badajoz, que sale del descenso, Unionistas con 7,
Celta B con 6, los mismos que el Pontevedra, que cae a la zona roja, Balompié Linense con 4, con 3 el Ceuta, 2 Rayo Majadahonda, puntito de Alfredo Santaelena, se estrenó como técnico del Rayo Majadahonda, y en el último lugar, el Talavera, que este será el último rival que visite el Arcángel o al que se mida el Córdoba en el mes de octubre. Así que esa es la clasificación, así están las cosas en el grupo primero de la primera federación. Y también están bien para el Córdoba B en la tercera federación, en el grupo décimo de tercera federación, porque logró una victoria muy importante en Coria. 1-2, este es el primer tanto, el gol de Adrián Turmo, nada más arrancar el partido, hacía el 0-1, poco a poco pues parece que le va tomando el pulso a la competición, lo habíamos visto en el inicio de liga, el Córdoba, que había tenido opciones de ganar partidos, recuerdo en Pozoblanco que había fallado incluso un penalti, en la primera jornada también tuvo un pelín de mala suerte en Lucena, pero sacó un buen punto al final. Bueno, pues la victoria algerena y luego esta victoria frente al Coria, que ahí vemos que también podía haber sido un mejor resultado en el inicio de la segunda parte, pero se falló ese penalti y se sufrió al final, porque el Coria, a base de achuchar, logró el tanto del empate, que ahora lo vamos a ver. Esa era la acción que podía haber supuesto el tanto. Ahí lo veíamos. Bueno, pues parece que hemos tenido un pequeño problemilla. Bueno, al final el caso que el Córdoba terminó venciendo el partido 1-2, el gol de Turmo, y luego Joaquín Delgado ya en el tramo final hacía el tanto del 0-2 que le daba esa victoria al equipo de Diego Caro. En clasificación vamos a ver resultados rápidamente también de la tercera federación. El Ceuta ganó 3-0 al Conil, el Cartaya empató a 1 contra el Atlético Antoniano, el Rota perdió 1-2 contra el Bollullos, Ayamonte 0, Atlético Espeleño 0, Coria 1, Córdoba B 2, Gerena 1, Jerez 1, Sevilla C 0, Sale el Puente Genil 1 y Ciudad de Lucena 1, Pozoblanco 0 en la clasificación. Se queda con el Atlético Antoniano líder con 11 puntos, con 10 Gerena Sevilla C, el Córdoba aparece ahí con 9, ojo a ese partido que tiene que jugar contra el Sevilla C el domingo a las 12 en el Arcángel, Sale el Puente Genil con 9, Ciudad de Lucena con 6, Pozoblanco con 8 puntos, está ahí en esa posición, están con 8 mejor dicho el Ciudad de Lucena y el Pozoblanco, el Ceuta B está con 7, con 6 ahora sí el Cartaya en novena posición, y en la parte baja con 6, ahí la ocupan también Rota, Bollullos y Conil, con 4 el Coria fuera del descenso, Ayamonte en descenso también con 4, Jerez Club Deportivo con 3 y el Atlético pues con 2, el Atlético Espeleño, que cierra la tabla con 2 puntos. Por cierto, que veíamos antes, que no sé por qué he dicho que falló el penalti, que había sido gol del Córdoba, que ganó, que se impuso en Coria 1-2, así que esa victoria para los chicos de Diego Caro. Es lo que tiene estar pendiente del reloj, de no pasarse, y al final pues uno no termina de atinar. Dicho esto, y muy rápidamente, metiendo ya la directa, antes de ese partido del Córdoba B frente al Sevilla C, tenemos que ver también que el femenino vuelve a la competición, lo hará este sábado ante el Fundación Albacete. Se va a medir el equipo blanquiverde a un rival que se ha reforzado muy bien, que trae a muchas exjugadoras del Córdoba. Está por ahí Andrea Roldán, está Laura González, bueno, varias jugadoras hay en el equipo manchego que estuvieron en el Córdoba. Está también Celia Fernández, el que fuera secretario técnico está también como director deportivo ahora en el Albacete, Jacinto, en fin, que va a ser un rival complicado, pero si el Córdoba femenino gana su partido el sábado a las 12, insisto, en la Ciudad Deportiva, pues saldría de la zona de descenso. Llega con ánimo después de lo que consiguió frente al Juan Grande la semana pasada en Canarias. Ya saben que este fin de semana no ha habido fútbol femenino porque está jugando la selección española. De hecho, vimos a la selección jugar en el Arcángel el sábado frente a Suecia, empate a 1 en el Arcángel. Tendrán que jugar también las chicas de Jorge Vilda mañana martes en el Sadar frente a Estados Unidos, otro auténtico partidazo. Pues por eso no hubo liga, y el Córdoba, que el último regusto dulce que tiene es el de haber conseguido la victoria frente al Juan Grande 0-3, y tendrá que medirse, insisto, sábado a las 12 al Fundación Albacete. Ganar es salir del descenso, así que es un auténtico partidazo y muy importante el que tienen ahí las chicas de Fran Rodríguez. Esto en fútbol femenino, en la primera federación de fútbol femenino, pero también tenemos que hablar ya muy brevemente, ya para ir finalizando, del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que tampoco ha tenido fútbol sala, o fútbol, o partido, o llámenlo como quieran, este pasado sábado domingo, y retoma la competición el viernes para medirse en Mallorca al Palma Futsal. El partido
a las 8 de la tarde, será ese duelo, pero hablaremos, insisto, a lo largo de la semana del duelo para el cuadro de José González, el equipo blanquiverde que lo que quiere es estrenarse ya por fin en Liga después de haber perdido frente al Noya y el Barça y haber empatado este duelo frente a Jaén. Así que no era el mejor comienzo para el Córdoba y después más incluso de haber perdido en el partido inaugural frente a Noya, que era un recién ascendido, con algo de trampa porque el proyecto de Noya es para estar mucho más arriba, no para intentar salvarse ni mucho menos. Pero bueno, esa derrota ya supuso el traspié teniendo en cuenta lo que venía ahora, ¿no? Que era el Barça en la segunda jornada, el Jaén en la tercera y Palma en la cuarta. Es decir, que es complicado el arranque para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, pero que quiere, ¿por qué no?, encontrarse con la primera victoria o sumar de nuevo por segunda semana consecutiva, en este caso en una cancha muy complicada como la Balear. Dicho esto, nosotros nos vamos a ir despidiendo, no sin antes agradecer el trabajo en realización de Álvaro Dorado y de Pablo Ramírez, y recordándoles que la cita con el deporte continúa en el día de hoy en PTV Córdoba, porque a partir de las 9 en directo estaremos con todos ustedes para lo que es el análisis de la jornada, de lo que fue el partido frente al Real Madrid Castilla en zona deporte y el repaso de todo el fin de semana a nivel también polideportivo, con un protagonista muy especial, con Carlos Marín, que va a estar aquí acompañándonos junto a Antonio David Jiménez y Andrés Armada. Son los tres que hemos elegido para el día de hoy. Insisto, Carlos Marín, portero del Córdoba, nos va a acompañar esta noche en Zona Deporte, así que les deseamos que pasen una buena tarde y que estén aquí a las 9 pegaditos a la tele para ver Zona Deporte. Ha sido un auténtico placer. Más Todo CCF, mañana ya, si Dios quiere, con Fernando López. Ha sido un placer, hasta mañana, chao.